Bien, empezamos el acto final de nuestro encuentro. Lo que usted diga. Así. Para aquellos de ustedes que vamos a estructurar muy bien el tiempo que nos queda, es decir, Begoña tiene previsto acabar su intervención a las 13:50 en punto, es decir, a las 2 menos 10. Y luego, muy rápidamente, Bernard Gols y Fernando González procederán a clausurar el Congreso. Es decir, que a las 2 en punto hemos de liberar la sala. Ocurre como con los coches de alquiler, si tardamos 5 minutos nos cobran un día más entero y no nos lo podemos permitir. Entonces, para aquellos de ustedes que no estén dispuestos a acompañarnos hasta las 2, les haré luego otro recordatorio, pero no se olviden de devolver los auriculares y de recuperar su identidad al salir. Cuando Manolo Hernández y Fernando González me propusieron presidir o moderar este último acto, les planteé si de lo que se trataba únicamente era de hacer de una especie de jarrón chino de decoración para escoltar a nuestra conferenciante, y me dijeron que no, que de ninguna de las maneras, que de lo que se trataba era de hacer un breve resumen, una breve valoración de lo que habían sido nuestras labores durante estos 3 días. Yo creo que detrás había como una cierta inquietud. Se produjo un episodio hace unos años aquí también en Bilbao, en la Universidad de Deusto, en una sesión muy emotiva, homenaje a una buena amiga de nuestra sociedad, Paulina Kemberg, en la que, no sé por qué razones, quizá porque era una especie de sesión necrológica o por determinados aspectos sociales o lo que fuera, realmente al final había como un clima apocalíptico, depresivo, hasta el punto de que yo personalmente subí a la palestra y dije, oigamos, tampoco estamos tan mal. Y fue como si se hubieran abierto un poco el cielo y que las cosas fueran un poco mejor. Yo sospecho que con que no estaban demasiado tranquilos sobre cómo podía ir esto, pues en el caso final, otra vez con un acto de prestidigitación, podríamos mejorar las cosas. Ya ven ustedes que no es necesario, que no ha sido el caso, pero yo había muy brevemente preparado, para el caso de que así fuera, una especie de metáfora. La metáfora, para introducirles, se trata de describirles un documental que ganó el premio internacional del Festival de Cracovia y hace 30 años, en el año 1986. El documental se llama El matador de ratas, el cazador de ratas, the rat catcher, le chasseur de rats, ¿no? Y es muy interesante y les describo muy brevemente de lo que se trata. Hago antes una pequeña referencia a que uno de los aspectos, para ustedes que no estén familiarizados con determinados funcionamientos de la medicina y de la experimentación, es que uno de los métodos que se utilizan para valorar la eficacia de los nuevos antidepresivos es contar cuánto tiempo las ratas que hayan tomado esos antidepresivos son capaces de nadar sin ahogarse. En teoría se considera que contra mejor es el antidepresivo, más tarda la rata en ahogarse. La escena es la siguiente.
Evidentemente es un documental en blanco y negro, en polaco. Se trata de un laboratorio vetusto donde el experimentador en bata blanca se sitúa frente a la cámara, rodeado o flanqueado por dos enormes acuarios, el de la derecha, el de su derecha y el de su izquierda. Y explica con una voz monocorde, neutra. Para mí evocaba, cuando lo rememoraba, lo que puede ser la lectura de una sentencia como la de la Audiencia Provincial de Pamplona, de Navarra, que ustedes conocen, la voz de un ujier, de un magistrado, cogiendo dos ratas por las colas, dos grandes ratas, y describiendo exactamente esta situación. Dice, vean ustedes dos ratas, las echamos en los dos acuarios. Echan las ratas, que no pueden salir por sí solas de esos acuarios, de esos recipientes, y entonces se ve como las ratas con sus cortas patas intentan desesperadamente salir de allí, no lo consiguen. Poco a poco una se va ahogando, va metiendo la cabeza debajo del agua, sacando burbujas, hasta que al final la voz monocorde del experimentador dice la rata se ha ahogado. La otra, por contra, continúa haciendo sus pinitos natatorios, pero resulta que al cabo de 5 minutos, la rata que se ahoga al cabo de 15 minutos. La otra continúa haciendo sus pinitos, pero hay un secreto, y es que al cabo de 5 minutos de estar en el agua se le ha ofrecido una pequeña tablilla de la que la rata ha podido salir temporalmente del agua, ha podido recuperarse, y luego el experimentador cruelmente la vuelve a echar al agua. Pero esa rata continúa nadando y consigue, según el documental, sobrevivir durante 15 horas, 15 minutos contra 15 horas. Y si ustedes quieren, lo gracioso es que muy a menudo la rata tiene una querencia hacia el lugar del acuario donde había encontrado o donde se le había ofrecido aquella tablilla, aquella tabla de salvación provisional. Difícilmente los medicamentos antidepresivos consiguen pocos minutos más de los 15 minutos de la rata A ya ahogada, por oposición a las 15 horas de la rata B a través de la plantilla. Esto me ha hecho pensar en un artículo de hace pocas semanas en el British Medical Journal, donde Jean van Os, que es el catedrático de psiquiatría de la Universidad de Maastricht en los Países Bajos, en Holanda, dice que el futuro de la psiquiatría va a ser completamente diferente de lo que ha sido hasta ahora, que se va a tener que acabar la medicalización, la ya me entienden, la utilización a ultranza de fármacos y que serán las técnicas de atención que proporcionen esperanza las que conseguirán de alguna manera sobrevivir y conseguir que las cosas funcionen mejor. Consultado Jorge Tizón, que es el que más sabe de estas cosas, dice que es uno de las personas que más metaanálisis, es decir, repaso de todas las estadísticas que permiten valorar los tratamientos. Sepibna. Comentarios de Bernard Gols y de Alain Braconnier antes de ayer, comentando lo bien que se habían sentido acogidos y lo que parecía, la utilidad que les parecía que estos encuentros podían tener. Yo evocaba un comentario ya viejo de varios decenios de Roger Misés, donde etiquetaba a nuestra sociedad como una sociedad donde predominaba la convivialité. Ellos me decían, antes de ayer, que era algo más, que seguramente era una cuestión de amistad
yo creo que es sobre todo una cuestión de afecto que hace que hayamos podido estar trabajando durante todos estos días. Una frase que yo apunté y que me emocionó fue la que Bernard Goltz evocaba de sus visitas a Hampstead, al último domicilio de Freud vivo, que era que nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz. Parece que nosotros intentamos de alguna manera en nuestros encuentros conseguir algo de ese estilo. Con respecto a la situación de la sociedad, evocaba yo pues, el primer congreso que organizamos en Lérida ya en los lejanos 81, creo recordar que fue, y el camino que se ha podido hacer desde entonces. Y la imagen que me venía era la del huevo del gusano de seda que luego se vuelve gusanito y que finalmente, después de pasar por diferentes etapas de la metamorfosis, llega a volar el gusanillo inicial con las fastuosas alas de una mariposa. Es la misma situación que a otro nivel podemos vivir los que ya nos hacemos mayores y que accedemos al segundo grado de la inmortalidad, que es el tener nietos. El primero sería los hijos, el segundo los nietos, y entonces vivimos, yo en todo caso vivo una sensación muy agridulce de tener la sensación de que mis hijos han hecho las cosas mejor que lo que con sus hijos, con mis nietos, mejor que lo que yo había podido hacer con ellos. Es la misma, exactamente la misma sensación, y comprenderán ustedes que mis ojos se humedezcan cuando establezco un paralelismo con lo que ocurre en esta sociedad. Es decir, que aquellos a los que pudimos acompañar y guiar en los primeros años, ahora nos están superando, iba a decir en muchos, en todos los casos, y que eso pues, nos alegra por una parte, nos entristece por otra, o en todo caso a mí me entristece porque te reenvía a tu propia decrepitud. Maurice Corcos hablaba de su antecesor, Philippe Jamet. Hemos tenido durante todos estos años extraordinarios amigos, extraordinarios personajes. Yo recuerdo en lo que me pareció en un congreso, creo que era en Santander, una frase suya que a mí me pareció el colmo de la elegancia, que era dirigiéndose a las traductoras simultáneas, pues el agradecerle su labor, y exactamente también lo querría yo hacer. Es una labor ímproba, poco valorada, y hasta donde yo he podido atender me ha parecido que su labor ha sido considerable, de la misma manera que los colaboradores desde un punto de vista técnico. Philippe Jamet también decía en su jubilación: l'avenir est devant nous, el futuro está entre nosotros. Le dejo a él la responsabilidad. Begoña Román, acabo ya, hemos hecho un pacto, nos presentamos no como una filósofa y su psiquiatra, sino como un psiquiatra y su filósofa, y entonces yo le he propuesto que escogiera entre dos posibilidades de presentación. La primera, que sería de tipo cuantitativo. Muy rápidamente hemos llegado al acuerdo de que si quieren saber más cosas de ella, tienen su currículum a disposición, currículum y fotografía a su disposición en el programa oficial del Congreso, currículum bibliográfico y académico, pero sí que querría hacer con su aquiescencia la presentación cualitativa. Begoña Román es, cuando en Cataluña, particularmente en Barcelona, una institución, un grupo, necesita que alguien les eche un capote en la reflexión sobre la ética, la filosofía de las situaciones en las que nos encontramos, el protagonista indiscutible es ella. Pues ahora nos va a hablar.
oye bien? Primero de todo, dar las gracias a la organización por... Voy a intentar... Me acerco más. ¿Se oye bien? ¿No? ¿No? ¿Más cerca? ¿Más cerca? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Mejor? Vale. Quería dar las gracias a la organización por pensar en mí para esta conferencia final, porque yo no vengo de vuestro ámbito, yo vengo del mundo de la filosofía y siempre me gusta empezar mis conferencias pidiendo disculpas por si alguien tiene malos recuerdos de la filosofía. No fue culpa de ella, seguramente no lo hicimos muy bien, no la explicamos en el momento adecuado, pero tal y como yo la concibo, que es filosofía aplicada y por tanto filosofía que se pone al lado de los profesionales a pensar juntos cuál es el problema, espero que las reflexiones en voz alta que voy a hacer aquí, porque eso es lo que hacemos los filósofos, nuestro dar que hacer tiene que ver con dar que pensar, y nuestro maestro fundador fue Sócrates, dio mucho que hacer, dio mucho que pensar y al final se lo cargaron. Espero que no sea esa mi pasado, y que les... Todavía más, ahora, vale. Bueno, decía que espero que me continúen invitando a la ágora pública y acabar un poquito mejor que Sócrates, porque el final no fue muy bueno. Pero además es que seguimos hablando de él y eso que no escribió nada. Se dedicó a ir a la ágora pública a preguntar y eso es lo que hacemos los filósofos, hacer las buenas preguntas. Bien, voy a dividir esta conferencia en tres partes. Me voy a centrar en estas cuestiones de aspectos éticos en la relación materno-infantil. Me voy a dedicar en una primera parte a que la crianza es una cuestión muy envuelta de moral y que en las sociedades contemporáneas del siglo XXI nos hace falta más ética que mera moral. Y esta será la primera parte, la distinción, porque no todo vale ni todo vale lo mismo, a pesar de que vivimos en sociedades moralmente plurales y multiculturales. En la segunda parte me voy a centrar en un filósofo alemán contemporáneo, vivo, que ha escrito un texto que se llama La lucha por el reconocimiento y se basa en psicólogos evolutivos y además en evidencias neurocientíficas de cuestiones que en concreto el psicoanálisis hace ya bastantes años que venía advirtiendo de la importancia de esta relación materno-infantil, pero sobre todo la lucha por el reconocimiento. Pero lo voy a hacer de la mano también de la filosofía y Axel Honneth, de la mano de Hegel, nos recuerda que hay otra lectura de la violencia en la historia. Recuerda que hay otra lectura, otra gramática de los conflictos morales. Y se puede entender que mucha violencia en el ser humano no es únicamente interpretable bajo la consigna hobbesiana de que el hombre es un lobo para el hombre, sino que se puede interpretar como un individuo que se pone violento porque está reivindicando, luchando, porque le den lo que se le debe, que es el reconocimiento que en su día le faltó. Y creo que ahí hablar de las tres esferas del reconocimiento para ayudar, acompañar en una buena relación materno-infantil, creo que también puede ser ilustradora y de ayuda. Y por último, terminaré hablando pues, de quienes estamos aquí, que sois los profesionales y las organizaciones que acompañáis a las personas a esta relación materno-infantil. Y hablaré desde el punto de vista ético, pues, de algunos criterios que nos pueden ayudar a acompañar mejor, a forjar esa relación. Empiezo pues con el tema de la distinción entre ética y moral aplicada a la noción a la cuestión de la crianza. Me voy a acompañar ahora de Ortega y Gasset cuando él decía dos frases que a mí me ayudan mucho a lo que ahora quiero de él, que es enmarcar la conferencia. La famosa frase de Ortega, de todo el mundo conocida, yo soy yo y mis circunstancias, si no las salvo a ellas, no me salvo a mí. Las circunstancias no es algo externo, simplemente que me rodea, sino que me constituye. Y la frase menos conocida de él, pero para mí más interesante, las ideas se tienen, en las creencias se está. Ahora creo que me estoy acercando demasiado y se oye mal. ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale. En las ideas se tienen y en las creencias se está. Y yo digo que en las creencias estamos hasta el cuello. Estamos inmersos en una serie de emociones, de
prejuicios, visiones interpretativas, hermenéuticas sobre la crianza. Pues bien, nosotros en el siglo XXI vivimos en sociedades vertiginosamente cambiantes, moralmente plurales. ¿Y qué es una buena crianza? Como no podría ser de otra manera, está sometida a la discusión sobre el bien de quién y quién lo dice. Y eso pareciera que nos aboca al relativismo de todo vale y todo vale lo mismo en cuestiones de crianza porque se supone la buena voluntad, ¿no? Pero es que además la crianza en la sociedad del siglo XXI no únicamente está llena de evidencias, no únicamente las evidencias de las neurociencias o las evidencias de la psicología evolutiva, de cuán importantes son esas, no únicamente los 0-3 años, sino también toda la cuestión epigenética, toda la cuestión del propio embarazo, ¿no? No únicamente las evidencias sobre qué influye en que haya una buena relación materno-infantil, una buena crianza. Además, hay modas, hay muchas modas. En mi época estaba la discusión entre Estivill y González, el bésame mucho y duerme bien. Y eran dos consignas de crianza absolutamente distintas. Y había modas. Y también había arbitrariedades de según qué te tocara, quién te tocara, pues te decía o más un libro o no otro libro, ¿no? Recuerdo anecdóticamente que me encontré con el doctor Estivill, me acerqué y dijo, no sé si me iba usted a besar o a pegarme, porque me he encontrado de las dos reacciones, ¿no? Hay modas, pero también hay morales. Porque las mamás nos fijamos en eso que se llamaba el instinto maternal, nos fijamos en nuestras referencias, en cómo nos educaron a nosotros y, por supuesto, también en cuestiones culturales. En este país se hace así. Se pone a dormir a los niños así, se les da este alimento así, se les deja amamantar hasta tal edad. Con lo cual, pareciera que en el ámbito de la crianza hay que respetar las idiosincrasias personales, culturales, con lo cual acabamos en todo vale y todo vale lo mismo. O acabamos en las biopolíticas de los profesionales, la palabra es Foucaultiana, yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer con tu hijo porque aquí no basta la naturaleza, no basta con la buena voluntad ni con el cariño. Aquí hay que tener también conocimientos, evidencias y aquí el que sabe más soy yo. Y llegamos a profesionales que riñen a las mamás porque no hacen lo que deben hacer. Con lo cual las mamás prefieren no venir a veros si lo que vais a hacer es reñirnos y decirnos que lo estamos haciendo mal, ¿no? Pues aquí creo que os va a ayudar la distinción entre ética y moral. Voy a usar la interesante distinción que hizo el profesor de ética español Aranguren. La moral es vivida y la ética es pensada. La moral contesta la pregunta ¿qué debo hacer? Y la respuesta es una acción o una omisión. Y la ética o filosofía moral pregunta ¿por qué debe hacerlo? Y la respuesta es argumentos. Dame razones, justifícamelo. Nietzsche, aunque la frase la hizo famosa Viktor Frankl, dijo aquello de quien tiene un porqué soporta cualquier cómo. Bueno, pues en sociedades moralmente plurales, vertiginosamente cambiantes, que acaban influenciando en los hábitos y costumbres de cómo criamos y cómo acompañamos en la relación materno-infantil, creo que es importante distinguir la ética o filosofía moral de los hábitos y las costumbres. Y aquellos hábitos y costumbres morales que son, como no puede ser de otra manera, productos culturales relativos a los contextos históricos, hay morales basadas en prejuicios, hay morales y, por tanto, hábitos y costumbres que forjan, incentivan una manera de criar, una manera de relacionarse las mamás con los bebés y con los niños, que se puede demostrar que son perjudiciales. Y hoy lo sabemos también con evidencias y lo sabemos también con psicología evolutiva. De manera que no todo vale, ni todo vale igual. Hay unas maneras de hacer mejores para otras, con lo cual hay que aportar conocimientos, pero también es muy importante dar razones para que la mamá sepa cambiar qué tipo de hábitos y qué tipo de costumbres, aunque siempre se haya hecho así toda la vida. Y os voy a dar alguna serie de criterios, es decir, de valores fundamentales que nos pueden ayudar a que hay muchos hábitos y costumbres que son malos, aunque todo el mundo se comporte de esa manera. Y hay algunos que son buenos y se pueden respetar,
Si a usted le parece bien, eso puede escogerlo. Y hay otros que son mejores, porque garantizan un crecimiento más saludable y una mejor relación. ¿Y cómo sabemos eso de que esto es malo, esto se puede respetar y esto no, pero si todo vale, no vale nada? Pues hay algunos criterios que nos pueden ayudar en el acompañamiento de una buena relación materno-infantil. Yo aquí solamente voy a nombrar 7. Y lo voy a poner una categoría, una palabra y luego una pregunta. La primera palabra es universalización, es decir, la pregunta de ¿y si todo el mundo hiciera lo mismo? A veces, acompañando a una persona, esto no sé si está bien, usted pregunte ¿y si todo el mundo hiciera lo mismo? Y si la respuesta es yo no quiero que todo el mundo haga lo mismo, lo quiero hacer yo, pero no quiero que todo el mundo haga lo mismo, pues a lo mejor eso es reconsiderable. La segunda es la pregunta por la publicidad. ¿Y si esto se supiera? Es decir, si hubiera transparencia. Y aquí no hace falta más que apelar a la emoción roja o a la emoción blanca. No hace falta ser tampoco entender la ética como excesivamente intelectualoide. La emoción roja te dice, me sulfuraría, me pondría rojo o roja si me ven haciendo esto con el bebé, ¿no? O la blanca, la emoción blanca, no sé, pero experimentaría como una cierta desazón, como una cierta inquietud, si vieran cómo estoy haciendo cómo estoy relacionándome con el niño. La tercera es reciprocidad, tan sencillo como ¿y si te lo hicieran a ti? La cuarta es indubio, dicen los juristas, pro reo, en caso de duda, a favor del reo. Pues nosotros diríamos, en el ámbito de la crianza y de la relación materno-infantil, en caso de duda, a favor del frágil y del vulnerable. Y el más frágil y vulnerable es el bebé, y el tiempo del bebé no es siempre el tiempo de la mamá. La cuarta es el concepto más filosófico de trascendental. Trascendental quiere decir condición de posibilidad. Entre dos derechos en conflicto, el derecho de la mamá o de los papás a hacer como ellos quieran, conforme hayan creído y que es mejor para su hijo, y el derecho a una infancia saludable y lo más beneficiosa para él, en caso de dos derechos en conflicto, actuaremos por aquel que es la condición de posibilidad del otro. Con un ejemplo se entiende enseguida el concepto de trascendental. Cuando hablamos de una persona adulta, decimos que la autonomía de la persona adulta es trascendental respecto de la calidad de vida, porque es desde la autonomía que se valora la vida como calidad. Sin embargo, cuando han cambiado las edades y estamos en una persona menor, un niño que todavía no tiene capacidad de autonomía porque no ha tenido tiempo suficiente para desarrollarla, lo trascendental no es la autonomía, lo trascendental es la vida biológica porque es la condición de posibilidad de que ésta luego desarrolle autonomía. En el adulto priorizaremos la autonomía porque esta es trascendental, en el niño priorizamos la biología, la vida, porque esta es ahora la trascendental para desarrollar autonomía. El criterio de trascendental. Criterio de sostenibilidad, esto tiene que ver con cuando estamos acompañando a una familia. Si vinieran más casos similares, sería sostenible ecológicamente, pero también sostenible económicamente a nivel de la cantidad de energías, de recursos personales que tenemos que destinar a este acompañamiento de esta familia. Y por último, porque es una ética humana, no es divina, no sabemos a ciencia cierta, como la ética no es la pregunta ¿qué es el bien, qué es el mal?, sino mucho más cercana a esa pregunta ¿qué nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir? Porque la sabemos con animales enigmáticos como somos los humanos. Pues entonces la pregunta sobre el bien es qué nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir, y el riesgo tiene que ver con probabilidades de peligro, con lo cual aquí la recomendación es posterga la irrevocabilidad. Escoge los caminos intermedios y deja para último recurso aquello que no tenga vuelta de hoja, aquello que no tenga vuelta y por tanto que no se pueda revocar. Por tanto, me parece que estamos delante de unas cuestiones de modas, cómo se cría, cómo se deja la relación materno-infantil al instinto o a las culturas, y nos estamos encontrando con que estamos a lo mejor queriendo respetar demasiado la idiosincrasia de la mamá o de los padres, pues permitiendo cosas que nos tienen que hacer pensar como sociedad y como profesionales al servicio de una calidad de esa relación infanto-juvenil tan importante, infanto-maternal tan importante.
Pensemos, por ejemplo, en la obesidad infantil, una plaga que no teníamos. Pensemos, por ejemplo, en niños que se mueren por el tema de la interesantísima cuestión de las vacunas, todo en un saco, vacunas sí, vacunas no, sin discutir a fondo cuáles son las que tienen más evidencia o cuáles no. Por no hablarles de las cuestiones de las relaciones que se mantienen con cómo se hablan los niños, de los idiomas y del tipo de hiperprotección, que es una forma de maltrato, o hipoprotección, que es una forma de adultismo. Entonces, nos encontramos en sociedades más o menos bienestantes con niños muy deseados gracias a la técnica. Normalmente ya son niños que han sido planificados y a veces vienen los niños, y vienen, pero no vienen los que esperábamos. Y entonces hay un duelo que genera muchísimo malestar en una cultura, haciendo referencia al texto de Freud. Vamos a la segunda parte. A veces, cuando hablamos de adolescentes con muchísima violencia, con muchísimo trastorno de conducta, pues vamos, y yo creo que en el ámbito de la psicoanálisis y de la psiquiatría y de la psicología en general, se ha entendido qué pasa allí, qué pasó en esa relación materno-infantil, qué pasó en esa infancia. Pues bien, les animo a leer el texto, el interesantísimo texto de Axel Honneth, su libro La lucha por el reconocimiento, una gramática moral para los conflictos, una nueva gramática para los conflictos morales, donde la tesis es: no creamos que la violencia es una semilla del mal inoculada bien por pecado original o por una sociedad que nos maltrata. No creamos hobbesianamente que por naturaleza somos malos y por tanto el hombre es un lobo para el hombre, sino que a lo mejor somos capaces de pensar que la persona desarrolla una violencia porque está reivindicando que se le reconozca como lo que es, como una persona con derechos, y por tanto se puede hacer una interpretación de los conflictos en la historia y por tanto de la violencia en la historia como una lucha por una categoría moral fundamental que es el reconocimiento, en el doble sentido de la palabra. Te conozco con tu nombre y apellidos, no eres un número ni uno más, y te reconozco en tu valor, en tu lucha por la vida, en tu esfuerzo, en tu historia por forjarte un ethos, un carácter, una persona y una personalidad. Pues bien, las tesis de Axel Honneth se basan filosóficamente en Hegel, que está precisamente corrigiendo a Hobbes y diciendo la violencia no bebe de un individuo que es malo y es contrario a la sociedad, sino que a lo mejor es una sociedad quien le dejó de dar lo que le correspondía. Y de la mano de la psicología evolutiva, de Mead, de Kohler, Lawrence Kohlberg, de Piaget o de Carol Gilligan, recoge todas las interesantísimas tesis de la psicología evolutiva y demuestra que hay tres valores fundamentales en el desarrollo de una persona, un desarrollo saludable, equilibrado de una persona, que beben de fuentes sociales y beben de esa relación materno-infantil en un primer lugar. Y es la tesis de las esferas de reconocimiento que les explicaré, cuyos tres valores fundamentales son autorrespeto, autoconfianza y autoestima. Y a pesar del prefijo auto, self, no se confundan. No es una cuestión de autonomía liberal en el que yo lo quiero tener, yo me pongo a trabajarlo y lo logro, sino que esto se lo tengo que exigir, si no me lo han dado, pero lo tiene que dar la sociedad si queremos darle al individuo lo que le corresponde. Esas tres valores, autorrespeto, autoconfianza y autoestima, beben de esferas sociales. Beben de esferas sociales. ¿Cuáles son esas esferas? La primera es, evidentemente, la de la relación materno-infantil, la de la familia. En ese seno familiar se le da un nombre a la persona, una identidad, un nombre y un apellido, y allá se le acepta como un sujeto de pura necesidad, de pura fragilidad y dependencia. Es la esfera del amor y es allá donde se le dota de un recurso fundamental que es la autoconfianza. En esa relación materno-infantil, en esa esfera del amor, en esa esfera muy cercana de proximidad, si falla, empieza a fallar muchas cosas. Y sabemos por estudios que se han hecho con las personas que están en prisión que el 90 y pico % de las personas que están en prisión, esa esfera falló. Segunda esfera es la esfera de la justicia, donde el sujeto ya es otra vez un sujeto igual a otro, pero ya no igual en dependencia. Esta vez es un sujeto no de necesidad, de vulnerabilidad y fragilidad, totalmente digno de cuidados, sino que ahora es un sujeto de derechos y por tanto se le concibe como un igual entre iguales. Y por tanto es la esfera de la ciudad, es la esfera de los derechos y los deberes. Y es aquí, en ese
reconocimiento como sujeto de derechos, donde se le dota de autorrespeto. Y este autorrespeto es fundamental porque si no, podemos caer en el enorme error de una justicia contractualista como es la que nosotros, la sociedad contemporánea, se inspira, en la que llegamos a decir aquello de consintiendo no se comete injusticia. Volenti non fit injuria. De manera que si la persona consiente, no se comete injusticia. Y todos nosotros sabemos que la víctima es la primera que consiente y se comete mucha injusticia. Y es víctima precisamente y consiente precisamente porque no tiene ni autoconfianza ni autorrespeto. Y por eso el 50% de los niños maltratados y tutelados por una Dirección General de Infancia y Adolescencia prefieren estar con sus padres maltratadores antes que vengan los servicios sociales y se los lleven. Luego, con el tiempo, son capaces de reconciliarse con su infancia, que nunca es tarde. Por tanto, la segunda esfera es la de la ciudad. Pensemos en la escuela maltratadora que dice de tal palo tal astilla, le falla a la familia, lotería biológico-social, y encima además le falla a la escuela y les fallan los otros factores de socialización como son las esferas de la ciudad, como la justicia u otras esferas, la escuela. Y en tercer lugar está la esfera de la amistad, está la esfera de la comunidad de los amigos, donde se te valora en aquella especificidad que solamente hace que seas tú y solamente tú. No eres un sujeto igual, hijo de esta familia, pero igualmente hijo, igualmente vecino, igualmente hermano. Ya no eres un sujeto igual de derechos, ahora eres tú y únicamente tú, y es aquí donde se te dota del recurso fundamental de la autoestima. Pues bien, cuando a un sujeto le fallan estas esferas de reconocimiento o le fallan las tres, y suelen ir, desgraciadamente, como al efecto dominó, tenemos un sujeto que va a desarrollar violencia. Y que va a desarrollar una violencia hacia sí mismo, pero también hacia el resto. Y no va a poder haber un desarrollo saludable. Por tanto, va a hacer falta invertir en esas tres esferas para que cuando vemos que le falla esa primera esfera, lleguemos a tiempo, porque no lo jugamos todos. Piensen, por ejemplo, en la cantidad de maltrato que hay en las políticas del mérito cuando invertimos mucho en becas para alumnos de secundaria, becas para alumnos de universidad y cuando sabemos que se juega todo en el 0-3 años y en esa relación materno-infantil, en esa relación con la estimulación, y nosotros lo que hacemos es eso dejarlo al libre arbitrio del amor incondicional que de por sí la madre naturaleza ya da. Pues hay personas que se encuentran, mamás, que se encuentran absolutamente colapsadas por la imagen idílica que tienen de una familia que han proyectado porque ellas no las tuvieron. Por eso las niñas maltratadas suelen ser adolescentes y mamás muy jóvenes. A veces hacemos familismos en el sentido de discriminamos a las mujeres y cargamos sobre las mujeres una discriminación que se llama familista, que es cargar sobre las mamás otra vez toda la carga de los cuidados cuando se encuentra además que tiene que trabajar, se encuentra además que es mucho más mayor y se encuentra además con que eso de la maternidad y los cuidados no es tan idílico como se lo habían vendido en las revistas de Tu Bebé, etcétera, etcétera. Y se encuentra absolutamente cansada y literalmente las volvemos locas. Literalmente porque luego tenemos una plaga de que de los 45 a los 60 están empastilladas y el proveedor es el médico de primaria, porque es una mamá que todavía está criando, porque acaba muy poquito de ser mamá, porque tuvo que postergar, porque no lo quiso, pero tuvo que postergar su maternidad y tiene que al mismo tiempo que criar los niños, ser una superwoman en el trabajo, ser una excelente esposa, amante, rendir además con sus padres enfermos de Alzheimer y no da para sí ni para nadie y acaba absolutamente colapsada. Eso tiene que ver con políticas de reconocimiento. Y encima le decimos que no es una buena madre porque no se está cuidando para que la mamá esté contenta y esté alegre para que el bebé también se transmita eso. Cuidado con esos acompañamientos porque también beben de fuentes sociales. Vamos a la última parte. ¿Qué hacemos los profesionales cuando nos encontramos con las mamás que nos encontramos en sociedades moralmente plurales, vertiginosamente cambiantes, con lo cual la mamá y la relación con su hijo, yo soy yo y mis circunstancias? Con lo cual no hay una relación materno-infantil, igual que no hay una mujer. Hay muchísimas. Y las mujeres sí que hemos, creo, deconstruido el género, Judith Butler,
Nos hemos disputado con el género, pero no sé si lo hemos hecho suficientemente bien con todo lo que eso implicaba, entre ellas la relación materno-infantil.